Bueno, hoy día vamos a tratar este tema que es un libro de Dion Fortune. No sé si alguno de ustedes sabe quién es. No es muy conocida esta mujer. No, no lo había escuchado. No. Bueno, más adelante sale un poco de biografía. Es un enfoque, el mismo enfoque que estamos viendo de cristianismo esotérico. Recordemos que en la clase pasada vimos que en espiritualidad, en esoterismo, hay definido tres enfoques: camino de la mano derecha, camino del medio, camino de la mano izquierda. Como todo en esta 3D, en este mundo de polaridad, todo se va dividiendo y todos tenemos ciertas tendencias, todos tenemos ciertas inclinaciones en distintos tipos de áreas de nuestra existencia. Eso se da así como la divinidad ya es una, y en alguna dimensión, en la dimensión más espiritual, está todo en uno, pero al ir manifestándose las distintas dimensiones hacia abajo, digamos, llega un momento que se divide en 7 principales rayos. Entonces, lo que quiero decir que en esta percepción que tenemos nosotros, siempre nos estamos inclinando hacia una tendencia, y es bueno que nosotros podamos autoobservarnos y conocernos cuáles son nuestras inclinaciones. Es difícil y es un acto consciente para mí lograr el equilibrio. No se da de manera natural. El equilibrio de la conciencia, el equilibrio en las posiciones, ya sea cual sea, no se da de forma natural. Eso es un trabajo de la conciencia. Siempre uno está inclinado hacia una posición. Lo importante no es llegar a los extremos, porque cuando uno se extrema mucho en cualquier posición, se pierde la visión del todo, y ahí nace después una especie de, puede, puede ocurrir una especie de fanatismo, de extremismo, de polarización negativa. ¿Ya? Entonces, eh, el enfoque es el cristianismo esotérico. El cristianismo esotérico siempre aboga por el camino medio, por el camino equilibrado. Y hay algunos autores, maestros, guías, que enseñan este camino, que transitaron este camino, como Rudolf Steiner, he dicho, como el Gurdjieff, con su postulado, su enseñanza del cuarto camino, del hombre equilibrado. Y Dion Fortune también fue una mujer que transitó este camino medio. Ya, el tema es el amor y el sexo de acuerdo a lo que ella enseñó, lo que ella develó, según el ocultismo. Ocultismo, ¿por qué ocupa esta palabra? Porque ella es del siglo XIX, entonces, o sea, del 1900 y tanto, ahí del 1900, ahí hizo su obra, y en ese tiempo estas enseñanzas estaban circunscritas a la ciencia oculta. No eran conocimientos que estaban a la mano de cualquier persona como sí es ahora. Ahora uno puede descargar todos los libros de esta persona, libros de todo tipo, de magia,
de sociedades que antes eran herméticas, ahí están a la mano. Bueno, partiendo de la base de que nosotros, como seres, ya tenemos varias dimensiones, funcionamos en varias dimensiones. Una dimensión podríamos recluirla en el instinto, ya lo que Gurdjieff decía, el centro instintivo motor. Eso está ligado, por ejemplo, al cerebro reptil. Tenemos una parte que es un cerebro, un funcionalismo, que solo está encargado de sobrevivir, de reproducirse, de defenderse, de atacar, de salir a cazar, de estar protegido, ¿ya? Entonces, en nuestro camino evolutivo, nosotros comenzamos así. En la parte biológica, no estoy hablando del alma espiritual, ¿ya? De la parte espiritual que encarna, pero en la parte biológica hay una memoria, hay funcionalismos que corresponden a esta dimensión. Después, ese ser biológico desarrolló otro cerebro que es más emocional, es el llamado cerebro límbico, donde está el apego, donde están las emociones, donde está eh, el grupo, por ejemplo, lo gregario, donde está el cariño, ya porque este cerebro límbico también se le llama el cerebro mamífero. Entonces, las especies cuando dan leche, cuando maman, las crías, crean un apego. Y también las crías juegan, se hacen cariño. Entonces hay un contacto de piel que el cerebro reptil, que es más instintivo, más ligado a la sobrevivencia, como decimos, eh, este cerebro más desarrollado límbico tiene otras funciones. Entonces también esto lo podemos ver en los chakras. Los primeros chakras están más relacionados a esa parte súper instintiva, después el chakra del plexo está relacionado con ese cerebro límbico, donde se alojan y se manifiestan las emociones. Después pasamos al neocortex, donde el funcionalismo principal es el pensamiento, pero a través del pensamiento se puede llegar a la reflexión, a aspectos filosóficos, creativos, al existencialismo y hacerse preguntas del sentido de la vida también. Es un cerebro racional, analítico, pero que explora esos campos ya más trascendentes. Entonces, eso es lo que principalmente a nosotros nos diferencia de las demás especies, de las plantas, de los reptiles, de los animales. Son estados de conciencia distintos. Es la autoconciencia, con todo lo bueno y con todo lo malo, porque a veces las reflexiones están muy erradas, falsas creencias, idealismos, ideologías que son creaciones del ser humano, pero que a veces no están totalmente construidas con la sabiduría o con el conocimiento universal. Entonces hay algunas que son bastante, digamos, artificiales, pero eso es, digamos, la gracia y la desgracia del humano, este cerebro que saca conclusiones, que crea, que es creativo, ¿ya?
Entonces, en esta experiencia humana, nosotros transitamos y vamos desarrollando y tenemos estos funcionalismos. Estamos en plena coherencia con ellos, súper alineados. No siempre, o sea, todos tenemos dificultades en ser seres coherentes, ya que funcionemos de manera armoniosa en todas estas dimensiones. Algunos más, otros menos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es integrar todas esas partes de nosotros de manera evolutiva, virtuosa, armoniosa, consciente, coherente. ¿Por qué? Porque la energía también transita por esos centros, se mueve. O sea, nuestra salud mental, emocional y física depende de que estos funcionalismos, estos centros estén bien desarrollados, bien alimentados y que la energía fluya. Entonces ahí es lo que se llama la coherencia entre el pensar, el sentir y el actuar. ¿Para qué? Porque en este camino espiritual se habla de que la experiencia humana tiene un sentido y ese sentido es vivenciarla, o sea, primero que nada, elegirla, aceptarla, experimentarla. ¿Para qué? Para adquirir una conciencia y una sabiduría al respecto. Para integrarla después, luego egresar de esta experiencia con un título de maestro, porque todos los que estamos acá como seres humanos estamos en una escuela y estamos todos llamados a salir, o sea, primero somos estudiantes, aprendices, después somos iniciados, somos guías y después maestros. Maestros en el sentido de conocerse a sí mismo y haber egresado con un conocimiento, con una sabiduría de esta experiencia. Entonces, también podemos llamar estas dimensiones, estas tres dimensiones, como esta parte animal, esta parte humana y esta parte divina. Ya podemos hacer tres círculos hacia arriba: animal, humano, divino. A esto también lo podemos dividir con estos conceptos. Sexo, amor, conciencia. Al sexo lo podemos situar en la parte súper instintiva, un funcionalismo natural que funciona solo. Yo al hablar de sexo, aquí estoy hablando de la energía vital. La energía vital a nosotros nos llega, se procesa en el cuerpo y se reprocesa, ¿ya? Entonces eso es sexo, energía sexual, energía vital. Eso está relacionado con lo súper instintivo. El amor podemos ponerlo ahí en esa parte emocional, ¿ya? Que es lo más característico del humano. Recordemos que estos seres superiores, llamémoslos como los llamemos, que nunca han encarnado o nunca han tenido experiencia humana, no vivencian ni han vivenciado el amor como nosotros, sino que de otra manera, más ligada a la conciencia, a la conciencia. Y está la parte consciente, ya que es ya estar en contacto con el conocimiento espiritual genuino. Eso ya le podemos llamar la parte más consciente.
Entonces, sexo, amor y conciencia es lo que nos conforma aquí y ahora como seres humanos, divinos, encarnados en una experiencia humana. Es ahí y en eso la maestría que estamos adquiriendo. Entonces, hay un circuito de energía, ¿ya? Que debería, según este postulado, debería subir, retroalimentarse, potenciarse, alimentar todo el ser, desde el sexo, el amor, las emociones, la conciencia. Entonces también, si lo podemos ver, graficar, visualizar, sería una energía que va desde la glándula pineal, baja por los centros, llega al sexo, del sexo vuelve por la columna vertebral, por todos los centros energéticos y vuelve a alimentar a la glándula pineal. Y de ahí se conecta también con otro tipo de centros energéticos que están más allá, recibe y vuelve, baja al coxis y así. Ese circuito energético, mientras más potente, la persona produce en este aprendizaje, está más revolucionado que otros. Por eso que hay técnicas para hacer que esa energía fluya de manera más potente. Conversando hace poco con una persona, me preguntaba sobre el estancamiento. Y esto es como que tiene que ver con el tema, por eso que lo anoté, porque hablando de este tema del amor y del sexo, inmediatamente nos vamos a lo que es una pareja. Y la pareja, por ejemplo, la experiencia de tener una pareja es un aspecto fundamental en la experiencia humana. Muchos de repente dicen, no, miren, el camino espiritual, en, lo que, en la experiencia que estamos viviendo, no sé si sea tan importante, de repente eso es más una construcción social. Pues en este enfoque que yo acepto, se habla que es una de las cosas fundamentales de vivir, aprender, armonizarse con eso, con ese aspecto, integrar, parece que se había cortado internet, integrar y trascender, ¿ya? Como el hecho de tener familia, de tener hijos, el matrimonio, la experiencia del amor de una pareja, son cosas fundamentales. Entonces vemos, por ejemplo, ciertas circunstancias de que las personas a veces están solas. Todos vivimos experiencias de soledad y experiencia de estar emparejados. Entonces, ¿cuál sería lo sano? ¿Cuál sería una situación normal, buena, sana? Bueno, esas dos situaciones son normales, porque nadie nace con una persona, o sea, pegado, nadie nace con una relación. Esos son experiencias que se van dando en la vida. Entonces, hay momentos de soledad y hay momentos de comunión con el otro sexo o con el mismo sexo. Estamos hablando de pareja. Pero hay polaridad acá también en esta experiencia. Someramente podríamos decir que hay gente que no soporta la soledad y siempre necesita estar con alguien, y cuando es muy compulsiva esa necesidad, ya que no pueden estar solos, se deprimen,
se ponen muy ansiosos, ¿ya? Se repiten siempre se están repitiendo muchos patrones. Entonces vemos que muchas veces esa gente que repite el patrón y que a lo mejor llega a veces a situaciones tóxicas que se repiten y se repiten son las personas que compulsivamente siempre necesitan estar en pareja, no soportan estados de soledad. Y en el otro extremo vemos a personas que esa soledad se eterniza, es como que se quedan pegados en la soledad, ¿ya? Entonces, también no atraen experiencias, digamos, enriquecedoras en ese aspecto de pareja. Entonces, ahí vemos una polaridad, digamos, un poco inconsciente. Lo más común y corriente y, digamos, sano y normal es etapas de tener pareja y de no tener pareja. Ahora, una persona puede tener una pareja 40 años, o sea, aquí no estamos hablando de tiempo, pero todos son ciclos. A eso voy. Son experiencias, son ciclos. Entonces, pasando ahora al tema en cuestión, ella es la autora de este libro, ¿ya? Aquí sale, bueno, ustedes pueden leer también esta imagen, sale la fecha de nacimiento, en 1890, 1946, ¿ya? Eh, Fue una ocultista, escritora británica, su seudónimo está inspirado en el lema de familia Deo non fortuna, en latín Dios, no el destino. Contaba que a los 4 años tuvo visiones de la Atlántida y que desarrolló habilidades psíquicas a los 20 años. En esta época sufrió una crisis nerviosa. Después de su recuperación se sintió atraída por lo oculto, se unió a la Sociedad Teosófica y asistió a clases de psicología y psicoanálisis en la Universidad de Londres y se convirtió en psicoterapeuta lega en la clínica médico-psicológica de Brunswick Square. Su primer mentor en magia fue el ocultista y francmasón irlandés Theodore Moriarty. En 1919 fue iniciada en el Templo de Londres, Alpha et Omega, antes de cambiarse a la Orden Estela Matutina. Bueno, ese es un poco de la biografía de Dion Fortune. El libro que estamos viendo es este. Ahora, la primera parte es bien general y no entra, digamos, a picar tanto en el tema exclusivo, pero es a modo de introducción. El texto básico sobre la psicología del amor y las relaciones explica los factores universales que gobiernan la interacción entre lo masculino y lo femenino, desde el nivel inferior al superior, de los 7 planos, con misteriosa intuición y práctica experiencia psicológica. La autora expone con claridad los principios de la polaridad que subyacen en todas las relaciones entre hombres y mujeres. Explica que el sexo es una función, no un ideal. Esto, ahí hay una cosa importante, una función. O sea, en todos nosotros funciona esto, un funcionalismo. Lo femenino es positivo en los planos espirituales y emocionales, mientras que lo masculino tiende a ser positivo en los planos mental y físico. Es una unión armoniosa. Estos aspectos se complementan mutuamente de manera que la relación se mantiene en equilibrio.
donde estos aspectos no son reconocidos o se les niega la libre expresión, se produce con frecuencia una falta de armonía. No, no hace falta decir que la expresión física a través del sexo también sufrirá, ya que las actitudes derivadas de los niveles superiores controlan o inhiben el aspecto físico inferior. O sea, esto quiere decir que también cuando hay armonía en esos planos más sutiles, inmediatamente esto repercute en una armonía también en la parte más física o sexual, ¿ya? Entonces también, bueno, todos sabemos que hay muchos problemas o disfunciones sexuales de todo tipo por bloqueos y desarmonía, ya sea en la parte emocional, en la parte relacional, en los pensamientos, en creencias, en patrones. Eso también repercute en la parte de la función sexual. Prefacio. Esta obra, que contiene las enseñanzas esotéricas relativas al problema del sexo, está destinada especialmente a aquellos que no tienen conocimientos ocultos sobre esta materia, pero que, sin prejuicios de ninguna clase, están buscando la información necesaria que les puede resolver los problemas de la vida. Las escuelas oriental y occidental difieren grandemente en su actitud hacia esas fuerzas y los hechos de la vida que solemos sintetizar con el nombre de sexo. Para el oriental, la mujer es un ser inferior, mucho menos desarrollado que el hombre en todo sentido, mientras que los occidentales, por el contrario, en muchos casos la consideran muy superior al hombre, siendo la inspiradora y guardiana del ideal. Bueno, esto no es absoluto, pero yo pienso que ella lo decía en el sentido de las órdenes esotéricas, porque según lo que estudié más, ella pasó por Oriente, por muchas órdenes espirituales esotéricas, donde las mujeres prácticamente no tenían roles activos. En los chinos, en la India, eh, los árabes, todos esos lugares, aunque su enseñanza espiritual y esotérica habla en equilibrio absoluto de la energía femenina y masculina, como por ejemplo podemos ver con el equilibrio que hay entre el yin y el yang, ya en esa parte oriental. También en el hinduismo vemos que las diosas y los dioses están en perfecta armonía y se expresan como expresión de la divinidad, pero al llevarlo esto a las instituciones, a las religiones y a toda la parte institucional, ahí vemos que en Oriente, según lo que ella vio y experimentó, la mujer no tenía el mismo nivel, era considerada en ese sentido inferior. En cambio, en la orden esotérica, ya no estamos hablando tanto de la religión establecida. En Occidente no, siempre las mujeres ahí mantuvieron ese estatus de sacerdotisa. Por eso que incluso la sociedad teosófica la gran maestra era Blavatsky, que era una mujer, y también hubo muchas mujeres ahí célebres que salieron de esas sociedades. Y también ya en la parte, bueno, aunque siempre en ese tiempo había, y hasta ahora hay una especie de patriarcado en muchas esferas, pero en Inglaterra, donde ella estaba, la mujer tenía mucho más derechos, o en Estados Unidos, en ese mundo occidental moderno, tenía mucho más derechos y igualdad
y que digamos la parte oriental que aún sigue en muchos lugares tal cual en esos tiempos. No ha habido una evolución. Ya, las condiciones modernas del matrimonio. Esto también son con respecto a estudios de esos tiempos. Yo creo que ahora también la cosa ha cambiado, pero en el fondo sí hay una tendencia que se mantiene en la experiencia de lo que es el matrimonio. Hace algún tiempo, un estadista afirmó en Inglaterra, el 25% de los casados vivían separados permanentemente en la práctica. El 50% vivían juntos, aunque sin amor, y el restante 25% eran felices. De manera pues que solo una cuarta parte de los matrimonios que se efectuaban en Inglaterra llenaban su objeto. Nadie que haya observado la vida de hogar de sus amigos y vecinos considerará los datos estadísticos citados como pesimistas. Hasta quizás nos podríamos preguntar si realmente existe un 25% de parejas felices y si esa cifra no es exagerada. Miren, muchos estadísticas dicen que algo similar a esto, bueno, acá dice que de 4 matrimonios, uno se podría decir que es más o menos feliz, un 25%. Una vez yo leí un texto de psicoanálisis y decía que también era extraño que era como un mandato social, que todo el mundo se tenía que casar, que todos tenían que tener un matrimonio, si en la estadística, digamos, el que conseguía el objetivo del matrimonio feliz eran muy pocos. Entonces, como no era norma, no debería eh, instalarse en la sociedad y en los jóvenes como una norma a seguir, obligatoria, porque los resultados beneficiosos, ideales, eran pocos. Esto también ocurre, por ejemplo, con cosas en la medicina como la quimioterapia. La quimioterapia tiene un porcentaje o sea, a favor de buen resultado bien pequeño, pero toda la gente que tiene cáncer lo obligan a hacerse la quimioterapia como que fuera el mejor tratamiento, mientras que los resultados favorables son poquísimos, entonces no debería ser como no tan norma. Bueno, pero los médicos dicen que no existe otra, no existe otro tratamiento, así que no queda más que tomarlo. Eso es una reflexión al respecto, que las cosas deberían ser como mandatos sociales o normas cuando tienen en su mayoría un buen resultado. Aquí yo hago la diferencia y también más adelante parece que se hace entre unión y matrimonio, son cosas diferentes. Una cosa es una unión, lograr una unión ya armoniosa con alguien y otra es el matrimonio, que es un contrato y es una empresa, se podría decir. En los Estados Unidos, el país de fácil divorcio, se ha calculado que el porcentaje de parejas felices llega a alcanzar el 50%. De ello se deduciría que el estado matrimonial no implica un estado de fastidio o de aburrimiento, sino que la falta de felicidad se debe especialmente a la selección de un cónyuge inadecuado. O sea, aquí está diciendo que en Estados Unidos se hizo ese mismo análisis que en otros lugares, que Estados Unidos el divorcio está más permitido, estamos hablando también de hace harto, del 1920 por ahí, donde igualmente en Estados Unidos se permitía el divorcio y las parejas también, la mayoría se casaba 2 veces. Por eso había
un 50% de pareja más o menos bien, feliz. Entonces, aquí la reflexión que se hace es que no es el matrimonio en sí, sino la elección del cónyuge. Entonces, cuando la gente tiene la oportunidad de elegir de nuevo, con la experiencia que ya tuvo, elige mejor. En ese estudio se habla de que los que están casados en segunda nupcia tenían una mejor relación que con su primer matrimonio. Claro, debe ser la experiencia, que ya son más maduros, que ya se conocen más, etcétera. Las instituciones de toda la humanidad declaran que el matrimonio puede contener la mayor felicidad y el mayor bien de la vida, pero es rarísimo comprobar o ver justificada esa intuición. Sin embargo, cuando así ocurre, la felicidad lograda es tan grande y su influencia sobre los demás tan trascendental y elevadora en el medio circundante en que vive la pareja, que todos los infortunios matrimoniales de los demás quedan más contrapesados por esa unión feliz y completa. O sea, el matrimonio es como el filo de la navaja. O se está bien o se está mal. Y bueno, muchos dirán, bueno, esto puede estar más o menos también, claro. Pero aquí dice que cuando un matrimonio que es raro, está súper bien, es feliz y tiene una comunión en muchos niveles, ya irradia una energía tan grande, son como un faro, son como realmente un faro para el entorno. Yo diría que es como un dínamo de energía positiva. Yo creería que una pareja realmente feliz, un matrimonio feliz, es como una representación viva de la divinidad. Porque si en el universo todo es creado con el yin y el yang en armonía y en equilibrio perfecto, es como eh, una expresión viva, aquí y ahora, de dos seres que están representando este aspecto divino. El origen de la materia. El concepto de la ciencia esotérica es que aunque todos estos 7 planos han surgido del inmanifestado como primera causa, tienen entre sí relaciones causales inmediatas, de manera que el primer plano, al desarrollarse, da lugar al segundo y determina sus manifestaciones. El segundo al tercero y así sucesivamente hasta llegar al plano de la materia física, que también puede ser llamado el plano de los efectos, donde pueden observarse las actividades de los planos superiores y cosechar ultérrimamente sus consecuencias. Esto quiere decir que, bueno, que todo viene de una primera causa, de la fuente divina, del inmanifestado, y se va desarrollando en planos y planos y planos. Del primero al segundo, después al tercero, al cuarto, y así. Entonces, aquí pasamos a la magia. Qué pasa con la magia? La magia es actuar en un plano para tener resultados en el plano que viene hacia abajo, ¿ya? El objetivo de esa rama de la ciencia esotérica que se llama magia es obtener el control de las condiciones de cada plano, obrando sobre las energías del plano inmediatamente superior, cuyo plano opera como plano causal con respecto al inferior. La magia blanca consiste en utilizar esos conocimientos para armonizar y elevar la existencia
de acuerdo con las tendencias progresistas de la evolución y que absolutamente no excluye a nadie ni nada que por su naturaleza sea capaz de recibir sus beneficios. La magia negra, en cambio, puede definirse como el empleo de ese conocimiento superior con el fin de hacer que cualquier sección de la existencia de la vida retrograde a una fase de la evolución inferior a la que había alcanzado, o bien que trate de beneficiar a alguna parte de lo manifestado a expensas del resto. Bueno, un poco complejo el lenguaje, pero aquí habla de que la magia blanca actúa siempre en favor de la evolución, en favor del bien de todos, que no excluye a nadie, beneficia a todos por igual, ¿ya? Entonces, y la magia negra retrograde a una fase de evolución inferior, o sea, a veces lo que va en evolución normal hace que eso se detenga o que retroceda. Eso puede ser, por ejemplo, si una persona normalmente está sana y con magia negra se enferma, es como eh, retrotraer la condición natural. O una persona se hace una magia negra para que desencarne, mientras sin esa magia no iba a desencarnar. O cuando se quiere alcanzar un beneficio de un aspecto nomás en desmedro de los otros. ¿Ya? No considera el todo en armonía, sino que una parte, a expensas de otro, por ejemplo, beneficiar a una persona y perjudicando a otras. Eso se ve mucho en los trabajos, en los empleos, cuando una persona hace magia negra para quedarse con un puesto de trabajo, pero ¿qué es lo que hace? A los otros postulantes o a una persona o sea, que van a subir de puesto a alguien y hay dos candidatos y uno le hace magia negra al otro para que solamente quede él, ¿ya? Esas son las distintas lógicas de estas magias. Pero siempre se trata la magia es más eficiente cuando actúa en un plano para obtener un resultado en el otro plano. Por ejemplo, hago una magia en el plano astral para que eso repercuta en el plano etérico y en el físico. Entonces, si se ataca el cuerpo etérico energético, la persona se enferma y decae, o si se sana esa parte etérica, energética, la persona mejora. Ese es un ejemplo. Entonces se actúa en un plano sutil, digamos, superior, para tener un resultado en el plano que viene inmediatamente o inferior. Un ser humano, según la ciencia esotérica, es una criatura séptuple y no una simple dualidad de mente y cuerpo. La ciencia esotérica declara que el ser humano tiene un vehículo compuesto por la materia de cada plano de manifestación, sujeto a las leyes y condiciones de ese plano y capaz de funcionar allí y en ninguna otra parte. Cada vehículo está construido y contraloreado por el vehículo del plano inmediatamente superior. Y en el centro mismo de todo se encuentra la mónada, que deriva su sustancia del inmanifestado como fuente infinita de presión constante. Bueno, en palabras simples, tenemos 7 cuerpos principales, desde el físico hasta el llamado cuerpo espiritual. Entonces, aquí vemos el cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo emocional, cuerpo mental, cuerpo causal, cuerpo intuicional, cuerpo espiritual. ¿Ya? Entonces, esto es básico para todos los que estamos metidos en estos estudios. Esto es básico. Nosotros siempre tenemos que tener conciencia que tenemos 7 cuerpos principales. Es un resumen de todas las energías
que nosotros manifestamos. Ahí está ligado a los 7 chakras. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos está en esos 7 cuerpos. Cualquier relación que tengamos, se presentan 7 cuerpos con otros 7 cuerpos. No somos uno. O sea, no somos solamente un cuerpo físico y una mente, o una emoción o mente. No, tenemos más allá de eso. El séptimo plano, digamos, el cuerpo más sutil, más espiritual, entre comillas. La otra vez hablamos que, bueno, que hay una forma de ver la manifestación espiritual cuando se integra todo eso en armonía, pero se le llama cuerpo espiritual al que es más sutil o más cercano a esa conciencia universal, ya, a esa conciencia cósmica que mantiene esa información. Pero yo diría que no lo pondría como superior inferior. Eso es una forma de lenguaje que tenemos que usar. El séptimo plano, conocido también con el nombre de espíritu espiritual superior, el plano del espíritu puro o del plano del espíritu abstracto, es la primera fase de la manifestación. Extrae su substancia y energía directamente del gran inmanifestado. Cuando se habla del gran inmanifestado, es el Dios no manifestado, de donde nace todo, de una especie de vacío, una especie, nosotros le podríamos decir nada, pero no es nada porque nada sería nada. Es algo que no tiene que ver con la creación manifestada, pero de ahí viene todo, de ahí nace todo. Entonces, el Dios creador, la creación, es un desdoblamiento de ese Dios inmanifestado. Es el plano en el que todo es uno y uno es todo. Ese es el principio único. No tiene más que 2 características. La primera es una armonía absoluta y la segunda, una tendencia a combinar sus partículas entre sí. O sea, en ese séptimo plano está todo unido con todo, todo es uno, nada está separado, y eso funciona en una armonía absoluta, y es el plano donde en el fondo se crea ya la primera creación, de dónde viene toda la co-creación. Entonces, ahora vemos que hay muchas prácticas para conectarse con esa fuente, con ese séptimo plano, para alinearse, para poder canalizar esa energía que, si llega a este plano, nos trae solo amor incondicional, armonía, paz, ya una energía y una conciencia muy elevada. El quinto plano es el mental superior o plano de la mente abstracta, que es el que es el desenvolvimiento de las causalidades de la esencia monádica y su diferenciación en tipos. Desde aquí en adelante ya no está justificado hablar de esencia monádica, porque en este plano los núcleos de la vida se ponen en función y la vida se convierte en vidas. O sea, aquí en el quinto plano ya empieza la diferenciación, empieza a dividirse la manifestación de ese todo, de ese uno, en distintas expresiones.
¿ya? Entonces también salen distintas funciones. En el cuarto plano, la mente inferior, la mente concreta, se caracteriza por limitación, que da nitidez y fijeza. Lo que falta en los planos superiores es el plano del pensamiento concreto y se caracteriza por la memoria. Ya, esto es como el funcionalismo más básico, más típico de la mente. Después viene el tercer plano, el astral superior. Ahí están las emociones y se caracteriza por su responsabilidad a la atracción, al deseo de unión. En el astral superior podemos decir que están los sentimientos más elevados, más filantrópicos, podría decir, más empáticos. En cambio, en el astral inferior, ya que el otro plano es el plano de los instintos, de las pasiones, el plano psíquico, el deseo de atraer y de poseer. Por ejemplo, ahí están esas emociones, la codicia, la envidia, el miedo. Eso es del plano astral inferior. El primer plano físico, el mundo material que conocemos los seres humanos encarnados en cuerpos de sangre y carne. Aquí hay dos conceptos, la individualidad y la personalidad. ¿A qué se le llama individualidad? Digamos, a esa parte inmortal, esa parte esencial que es la que va recapitulando y la que va adquiriendo sabiduría, y la que va adquiriendo conciencia de las distintas encarnaciones. Es el conocimiento real que va adquiriendo la esencia en la experiencia como ser humano. A eso se le llama individualidad. Es la autoconciencia. En cambio, la personalidad son aspectos que uno va adquiriendo vida tras vida, pero al momento de fallecer, estos se van desintegrando, ¿ya? Todo lo que es el personaje se desintegra y solo queda la experiencia o la conciencia o el recuerdo de esa experiencia. Y eso pasa a la individualidad. Para que este concepto sea claro, debe recordarse que la individualidad y la personalidad constituyen dos aspectos completamente distintos del ser humano. La individualidad está compuesta por los tres cuerpos superiores, esto es, la chispa del espíritu puro del séptimo plano, la naturaleza espiritual concreta del sexto plano y la mente abstracta del quinto plano. Entonces, la individualidad, digamos, más esencial, ese aspecto inmortal, ya esa alma divina, está en esos tres planos, séptimo, sexto y quinto. En cambio, los cuerpos inferiores, ahí actúa mucho la personalidad, la mente concreta, la naturaleza emocional, la naturaleza pasional y el cuerpo físico. Se consideran como envolturas temporales compuestas por la materia de sus respectivos planos que la individualidad permanente utiliza como meros vehículos y que colectivamente componen lo que se llama la personalidad. Vamos a acelerar un poco porque ya son las 9. Así es como la individualidad es la que suple la evolución a través de las edades, mientras que las numerosas personalidades relacionadas con aquella meramente nacen, se desarrollan, viven, envejecen y mueren. Pero cada nueva personalidad emanada por una individualidad que ha progresado es un tipo superior a la que precedió. Bueno, ya lo expliqué. Lo único que aquí interesante que dice es que
cada personalidad que se va tomando vida por vida, se dice acá que es de un tipo superior a la que tuvo antes, porque hay más experiencia y hay más conocimiento y sabiduría. Aquí también vemos dos conceptos, la evolución y la iniciación. La gran corriente de la evolución arrastrará hasta al ser más degradado a la altura del espíritu en el curso del tiempo, pero pasará un periodo de tiempo tan largo para llegar a la consumación de este proceso como ha transcurrido para traer al ser humano hasta su estado actual. Bueno, aquí dice que la evolución lleva a los seres, su meta última es llegar a la altura del espíritu puro, ¿ya? Pero es un proceso largo, bien largo. Nosotros lo podríamos considerar como lento, va paso a paso. Pero existe otro concepto que se llama la iniciación. Y este concepto, este sistema iniciático acelera la evolución en las personas de manera individual. Entonces aquí dice, en el cual mediante el empleo deliberado de su raciocinio y de su voluntad, el ser humano puede hacer por sí mismo rápidamente lo que la evolución está haciendo muy lentamente. Entonces, una persona puede acelerar su proceso evolutivo a través de la iniciación. Entonces, cuando la persona decide, tiene cierta claridad y decide y toma conciencia de que vino acá a evolucionar, a armonizarse, a integrar, a trascender y empieza por voluntad propia a hacer ese camino, ese trabajo, ya estaría entrando en esta senda de iniciación. Aquí vemos una foto de la iniciación, un recreo del antiguo Egipto, como, digamos, un ser espiritual, una parte de su yo espiritual o maestro toma de la mano al iniciado y lo conduce. Y aquí vemos una foto típica de una iniciación masónica, de las sociedades masónicas. Recordemos que los masones, como todas estas sociedades, tuvieron una edad de oro. Se dice ahora que están en una decadencia, en una oscuridad, bueno, pero ese es otro tema. La cosa es que sí existe la iniciación. Entonces, ¿quiénes son los iniciadores? Los maestros, o podemos llamarle nuestro yo, nuestro maestro interno, nuestro yo superior, nuestro Cristo interior, etcétera, que se refleja y se expresa también en distintos tipos de maestros encarnados, que obviamente tienen ego, tienen personalidad, cometen errores, pero uno va recibiendo de todos un tipo de enseñanza, algo que le va a servir a uno. Y va pasando etapas. Son muchos los individuos que han sido enseñados y preparados por los hermanos mayores. Y estos discípulos son los que constituyen la vanguardia de la evolución. Estos, a su vez, instruyen a otros, que serán sus sucesores, de tal manera que la evolución puede considerarse como el triángulo que forma una bandada de patos salvajes en vuelo, en el cual el más fuerte ocupa el vórtice donde la presión del aire es más terrible, mientras que los más débiles, según sus respectivas fuerzas, van ocupando sus lugares detrás. Esa es una alegoría bien bella de las bandadas de los patos, en donde el que va ahí como punta de lanza sería el maestro con más fortaleza o más sabiduría, y después vienen los iniciados, los aprendices,
ya en este camino evolutivo, este camino iniciático. Entonces, aquí puse una foto de los llamados hermanos mayores, que guían y conducen. Eso, todo eso es como una introducción importante y en otras clases vamos a ir entrando más en el tema específico. Aquí ya entramos en el concepto esotérico del sexo. Para comprender el concepto filosófico esotérico del sexo, tendremos que recordar que el mundo es, para el ocultista, 7 veces más complejo de lo que supone el filósofo exotérico, porque para el primero el mundo físico no es más que uno de los 7 planos de manifestación. Hasta la ciencia exotérica misma está comenzando a reconocer que el sexo tiene un aspecto emocional lo mismo que el físico. La ciencia esotérica declara que también tiene sus aspectos mentales y espirituales, además de lo que suelen reconocer generalmente. En cada plano dicha fuerza se expresa diferente, funcionando de acuerdo con la ley de dicho plano. Entonces aquí estamos hablando de que, claro, el sexo funciona en 7 planos. No es algo tan simple. Aquí tenemos los 7 cuerpos. Entonces, para la ciencia exotérica, para la ciencia oficial, cuando se habla en estos programas de televisión, cuando hablan los psicólogos, hablan solamente de la dimensión física y emocional. Ya cuando hablan los problemas de pareja, los problemas sexuales, etcétera, siempre se tocan esas dos dimensiones, la parte como bien emocional y la parte física. Entonces no hablan de los otros planos. El esotericista u ocultista no emplea la palabra sexo en el mismo sentido de lo que lo hacemos nosotros. En realidad habla de fuerza vital, que concibe como una energía de carácter electrohidráulico con una actividad vibratoria de radiante y magnetizante parecida a la electricidad. Entonces, aquí en esta enseñanza estamos hablando de, cuando hablamos de sexo, hablamos de una energía vital que pasa por todo el cuerpo, por todos los centros energéticos. Entonces, esta fuerza irradia de la gran causa primera, viene de lo más profundo, de la divinidad, en su naturaleza, expresando sobre intermedio de distintos vehículos, ya hablamos de estas 7 cuerpos, y llegando a la parte más física. La fuerza vital es la que sostiene en existencia todo cuanto es y preserva a las formas vivientes de las fuerzas desintegradoras que constantemente tratan de reducir todas las sustancias especializadas a su raíz común. Tiene también una segunda misión, sin embargo, que es la creación de nuevas formas con ese fin tiene que funcionar como una dualidad, con su aspecto positivo y negativo, y a esta fase de la actividad vital es a lo que se refiere el concepto exotérico de sexo. Entonces, esta fuerza vital tiene la función de preservar ya todas las formas, de mantenerlas, de conservarlas. Por ejemplo, Laura nos conserva a nosotros y nos mantiene. Si
¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Sí, Esta cuestión se desconectó. Pero queda poco, vamos a terminar. ok. La segunda misión es funcionar en dualidad, negativo-positivo, femenino-masculino. Aquí tenemos estas dos fuerzas ya que se manifiestan de manera distinta. Una tratando de gastarse y de llegar a un estado de equilibrio y la otra inerte potencial y que espera un estímulo. La última, que es la fuerza femenina, puede compararse a una carga de dinamita, en cuyas partículas está reconcentrada la energía en forma latente, mientras que la primera, o fuerza masculina, puede compararse al chispazo eléctrico o golpe de martillo que desata la energía latente. Ya aquí vemos que la energía femenina es una energía potencial latente que espera un estímulo para despertar, para activarse. Y la otra es como más activa, ya, y se dice acá que está tratando de gastarse, o sea, está tratando de expresarse para llegar a un estado de equilibrio. Estas dos fuerzas son las que el esotericista llama positiva y negativa, masculina y femenina, siendo la fuerza positiva o masculina la estimuladora y la fuerza negativa o femenina, merced de su energía latente, la que realiza el verdadero trabajo de la creación bajo la influencia del estimulador masculino, quedando nuevamente impotente una vez que el impulso estimulante ha agotado su energía. Y para terminar, el concepto esotérico de lo masculino y lo femenino. Uno que lo sabía dijo que en el reino de los cielos no hay matrimonio, ni dan en casamiento, lo que quizás haya hecho suponer a muchos que el ser humano espiritual carece de sexo. La ciencia esotérica, sin embargo, no lo concibe como carente de sexo, sino por el contrario, sabe que es bisexual. Por tanto, completo en sí mismo. La individualidad es bilateral, positiva y negativa. Tiene una fase cinética y otra estática. Y es por lo tanto masculino-femenina o femenino-masculina, de acuerdo con la relación que haya entre la fuerza y la forma en su estructura. Sin embargo, la personalidad es unilateral y tiene por ello un sexo definido. Podemos pensar que la individualidad es como un magneto que tiene un polo positivo y otro negativo, y que la naturaleza del polo que se haya insertado determina el sexo del cuerpo que se ha formado en torno suyo. Entonces, podríamos decir que en esencia somos masculino-femenino, pero en nuestra expresión corporal y como humanos, eso se expresa más una polaridad más que la otra. Está bien inestable el internet, así que igual damos el espacio ahora para si tienen alguna consulta o quieren aportar algo. Igual reconozco que esta introducción es bastante filosófica, bien abstracta, y que la parte, digamos, más ejemplos concretos se pueden quizás presentar en las otras clases que vienen. Pero, por favor, el que quiera expresar algo, comentar.
Oye, nuevamente darte las gracias, Miguel. Eh, lo que más bueno, dentro de lo que comentaste de la larga historia, del cual muy interesante, mucha sabiduría en ello, era que siempre hay que como que estar atento a los 7 cuerpos que uno tiene, que uno de repente los deja a un lado, y eso como que me hizo más tic de tu presentación, y de hecho de lo cómo entablaste el asunto de la iniciación, tanto de los, cómo el ser humano en sí empieza a trabajar en sí mismo, sobre todo en este periodo del observarse, y, y a través de tu presentación, pucha, me agradó mucho y te felicito, Miguel, gracias por esta iniciativa. Eso era. Ya, espérate que estoy respondiéndola, que pensaban que había terminado la clase algún. Mira, una de las cosas importantes es que hay unos cuerpos que nosotros es bien difícil que tengamos conciencia qué se está dando ahí, qué se está manifestando, porque los cuerpos más espirituales se podría decir que uno no se conoce a sí mismo en la parte más espiritual, porque en algunos de esos cuerpos espirituales nosotros somos un maestro espiritual, tenemos otro nombre, sabemos de qué galaxia venimos, recordamos quiénes son nuestros compañeros, cuál es nuestra misión, etcétera. Entonces, es bien difícil que en esos cuerpos bien superiores nosotros tengamos conciencia. Pero el trabajo es ir indagando y ir conociendo esos misterios. Ahora, lo más importante con respecto a esto del sexo, de la pareja, del amor, es que se dice que uno cuando se relaciona con alguien se relaciona en varios planos. Entonces ahí uno tiene que ir viendo los grados en los cuales está relacionado con alguien. Nosotros tenemos una parte física, un cuerpo físico, un cuerpo etérico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental. Ya tenemos ya más otras expresiones espirituales. Entonces hay parejas que están unidos solo en lo físico. Otros están unidos en la parte etérica física, otro en la parte física etérica emocional, otros en la parte física y pasan a lo mental. Así, hay una relación. Entonces, hay algunos que están súper bien relacionados en la parte mental, pero no en la emocional. Hay otros que están súper bien relacionados en la parte emocional, mental, pero física no. Entonces hay una serie de combinaciones y de variables. Y el cuento de las almas gemelas también en este libro se habla más adelante en otros capítulos. ¿A qué se refiere con las almas gemelas? Porque también nosotros tenemos almas gemelas en todos los planos. Ahora, ¿cuál es el alma gemela que se habla como el ideal? Es cuando en varias experiencias de vida ha habido un desarrollo y una comunión, digamos que en muchos planos. Ya pasando del tercer plano hacia arriba, ya es un alma gemela en la cual después en la encarnación esas almas como que eligen volverse a encontrar y seguir el trabajo, seguir la experiencia, porque ya llegaron a un plano bastante desarrollado. O sea, ya se podría decir, se conectaron, se desarrollaron en el plano físico, en el plano etérico, en el plano emocional, ya llegaron al plano del corazón y van hacia arriba. Entonces,
como sale en el libro de Samael Aun Weor, El matrimonio perfecto, él decía que el matrimonio perfecto era cuando dos seres se relacionaban, según él, en todos los planos. Pero los principales, para no ser tan exigente, o sea, tener conciencia de que nosotros estamos hasta en el plano espiritual en una comunión es bien difícil. Pero veamos los cuatro planos: físico, etérico, emocional y mental. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve eso? Para autoconocernos y conocer la experiencia que tenemos. También este conocimiento está dirigido a que una pareja después haga un trabajo energético y consciente para, en beneficio de ambos, con esa energía sexual, que es llamada magia sexual, yoga sexual. En la India se habla del tantrismo, en China del taoísmo, y todo eso es un trabajo consciente que se hace en pareja para conservar, reutilizar y potenciar la energía sexual para expresiones más importantes, ¿ya? Porque ese circuito de la energía que nosotros recorre nuestro organismo cuando es en pareja es un golpe eléctrico, es un choque eléctrico. Entonces eso se amplía notablemente. Entonces, la energía que una persona puede llevar por su columna solo a través de las respiraciones cuando es en pareja se multiplica. Entonces, es todo un sistema que después de tener claro más o menos estos principios, después puede que algunas personas en su experiencia logre llegar a tener la oportunidad de hacer un trabajo de ese tipo. Puede ocurrir, eso está en el destino de cada cual o no. Ya pues no tienen duda con un tema tan interesante. No es que yo le vaya a resolver todas las dudas, pero sirve para comentar. Es que todavía no entramos al tema como en sí, por eso todavía no, por lo menos yo no tengo mucho que comentar. Mm. Hola a todos. Hola. Interesante demasiado. Pero, Claro, y además que estos temas, bueno, para concluir, yo en mi experiencia hay que tomarlos con mucho equilibrio porque uno se puede desequilibrar con el idealismo, sí, porque de repente cuando uno sabe estos temas, uno de repente puede decir, ah, yo quiero aspirar a un alma gemela, yo quiero, no sé, quiero ¿qué? hacer yoga sexual porque quiero despertar mi kundalini, ya, pero uno tiene que autoobservarse muy bien y conocerse si es que esa aspiración es porque aprendió el tema, porque lo leyó, porque estuvo en una clase y se le despertó como un ego espiritual idealista, porque eso tiene que estar en el nivel evolutivo de uno, porque cuando esas cosas están en el nivel evolutivo de uno, llegan. Es como la ley de la Claro, atracción, las cosas se presentan, aparecen de manera evolutiva, equilibrada, se van pasando etapas. Entonces, de repente hay gente que puede estar 20 años solo esperando un ideal
creado en su mente porque aprendió o supo que existían almas gemelas o Tamaño naranja. o el tantrismo. Mm. Porque claro, porque en estos temas se habla de que el sexo normal también también se desperdicia mucha energía. Hay un desperdicio de energía. Entonces, con estos conocimientos, que antes eran muy ocultos, muy secretos, si alguien lo divulgaba, incluso lo mataban. ¿Ya? Se puede reutilizar esa energía, se puede encauzar esa energía, se puede potenciar. Entonces, ese es el concepto de la magia sexual, del yoga sexual, del tantra. Ahora por todos lados aparece el tantra. Ya no es misterio. Bueno, también se dice que para la mujer es más fácil este tipo de trabajo que para el hombre. ¿Y eso por qué? Porque dices tú que estará más conectada con las emociones. Mira, o sea, yo decía más fácil en el sentido del control de la energía en un nivel. Lo que pasa es que, claro, la mujer está más conectada a las emociones, pero también las emociones la traicionan harto. Entonces, el hombre de repente se podría decir, entre comillas, que controla más las emociones y eso también es bueno. Cuando hay que ponerle racionalidad a las cosas, el hombre como que se desapega más y ve las cosas con más claridad. Entonces, la mujer también tiene a favor eso cuando la emoción está en coherencia, pero cuando no está en coherencia, la traicionan las emociones. Pero a nivel de la parte física, más de la parte así energética, de la parte vital, eh, la mujer controla mucho más esa energía. O sea, le cuesta mucho menos, en ese sentido, bien, ¿ya? Entonces, claro, puede ayudar si están trabajando los dos juntos en ese sistema, la mujer ahí tiene mayor capacidad de trabajar la energía. Pero estoy hablando yo de los planos más densos. Ya, no, sí lo entendí. Yo, a ver, con lo único que podía como conversar un poquito más era cuando hablabas ahí de ese estudio que había en Estados Unidos, que igual fue hace harto décadas atrás, me parece mucho, donde hablaban que la mayoría de los matrimonios al final eran súper pocos, que tú decías de 4 matrimonios, había uno nomás que se podía considerar feliz y también decía ahí el escrito que había que ver bien si realmente era feliz, pues si era un matrimonio feliz y que tenía que ver y todo comenzaba por la mala elección de las parejas y yo creo que, bueno, eso no hay que discutirlo mucho, yo creo que eso es verdad, pero y todo pasa por no conocerse uno, sí, yo creo que ese es como la base para todo en la vida y también para entablar relaciones amorosas, el comprender primero que ese amor no tiene que llegar un tercero a tu experimentar amor eh, o la necesidad de sentirse amada. Yo creo que ahí uno empieza como a partir, o sea, a comenzar con las equivocaciones. Eh, Siento que las parejas siempre tienen que ser como un complemento, no más un compañero para... Ahí llegó ahí llegaste. Bueno, yo digo que ese es como el primer error, el pensar de que tiene que venir alguien a hacerte sentir amada y todo eso. Yo creo que ahí parte el error. Y eso pasa porque uno no se conoce a uno mismo. Si cuando uno empieza como a saberse uno, a lo que hemos estado hablando siempre de ser Sí. consciente y todo el cuento, es cuando tú empiezas a despertar ese Pero amor que hay solo nadie en te ti. enseña eso tampoco, nadie te enseña eso en tu niñez, no, Ah, tus no, pues padres tampoco te, claro, por eso es que al final difícil también, estamos, sí, pues por eso claro, que al final son todas experiencias que uno dice,
hoy tuve una mala relación, un mal matrimonio, pero a la larga tú entiendes que fue lo mejor, que de eso aprendiste mucho, que gracias a Claro, eso, no sé, ahora puedes en la actualidad disfrutar una buena pareja, claro, eso pasa por el error y todo el cuento, pero cuando uno está como enfocado en sanarse uno, igual yo creo que ahí uno pone como muchas veces un stand-by en lo que es la pareja, porque uno va entendiendo igual eh, que sí, porque que de repente para que sea más bonito tienes que estar tú en un mejor momento de tu vida, para que exacto. para que tengas ese intercambio de energía, porque al final, bueno, igual Miguel lo decía ahí, pero la sexualidad y el acto sexual en sí es un intercambio de energía súper potente con el universo, con la energía que es de todo, pero también con esa otra persona que tienes, con la que estás participando, con la que estás haciendo estás teniendo esa relación. Entonces, yo siempre he dicho, y te lo dije la otra vez, alguien está lavando la luz muy fuerte, el Eduardo, te lo Claro, decía la otra vez yo en otros temas que habíamos conversado, que yo siento que si uno supiera todo lo que todo ese intercambio que uno hace energéticamente con la otra persona en una relación sexual, tendría mucho ojo de con quién se acuesta, porque no solamente eh, hay un intercambio de energías bonitas, de las buenas, sino que también de todas las energías densas que pueden estar acompañando a la otra persona. Y yo te lo he dicho muchas veces que muchos de los bloqueos energéticos, no bloqueos energéticos, sino que de entidades se traspasan a través de las energías sexuales, con gente que tú no debieras, con una mala elección de pareja, pero también con una relación sexual no consentida, es mucho peor. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Y sí, pues es un tema súper interesante, que es súper bueno que lo estemos conversando y yo espero las otras clases para ver cómo se va desarrollando y para ir opinando más y todo el cuento. Eso. Sí, mira, mi opinión sería que uno de repente es como el ejército, uno está en tiempo acuartelado y acuartelado uno medita en su experiencia, saca conclusiones y después va a la guerra. Entonces, en el sentido de que en las relaciones ahí se ven los gallos, o sea, ¿cómo se dice? Como se ven los gallos, pues en la guerra se ven los gallos, a donde las papas queman. Entonces, todo lo que uno pudo haber aprendido de su experiencia, porque uno también se conoce a través del otro. Es bien difícil conocerse como Buda debajo de un árbol. O sea, no hay nada más potente que cuando uno se relaciona con la gente, ahí uno se empieza a conocer al tiro, porque ahí uno comete errores, uno de repente se le expresa el ego, le salen todas las cuestiones que tiene guardadas, todas sus trancas, entonces ahí es la mejor escuela, es a través de la experiencia con los demás. Entonces, ya ahí uno empieza en la práctica, eso se llama en la práctica. Y después uno, claro, puede reflexionar, después saca conclusiones. Cuando está solo, etapas de soledad, ahí uno va recapitulando, va procesando, pero después de nuevo tiene que ponerlo en práctica. Tiene que ir a la Porque, guerra. claro, Obvio. Y aparte porque, que los seres humanos estamos hechos para aprender también y vivenciar el amor también en pareja. Y esto no tiene que ver con el sexo mismo, el órgano sexual, si eres un hombre físico, una mujer física, puede ser, por lo que yo siento, puede ser esto hombre con hombre, mujer con mujer, da exactamente lo mismo. La finalidad es que haya una relación de amor, que ujú, es súper importante igual. Y claro, pero como tú dices tú, uno las va viviendo de todas, po. El solamente deseo, por placer, por tener una experiencia así nomás, pero sin tener ningún afecto hacia la otra persona. Claro que sean esas relaciones y de todas esas uno después aprende. Y después vas viendo con los años que no eres el camino, en realidad no necesito ni quiero esa relación en mi vida o esa persona, porque, porque trae muchas cosas igual consigo. No,
No Sí, sé, pues pues siempre además que también no hay una experiencia y una ruptura donde uno no haya participado, porque yo creo que eso es bien relativo quién es víctima y victimario. O sea, cuando uno también elige mal y uno sin querer igual ilusiona a otras personas, igual lo involucra y después uno dice, bueno, pero la culpa no es mía porque tú hiciste, eso también es como bien fantasioso. O sea, al final es compartido todo. obvio, porque al final son, pues, son estos, somos como el complemento de la experiencia, o sea, uno nunca es víctima de nada, pues. Yo necesitaba esa experiencia y la otra persona necesitaba darme eso otro porque ella también necesitaba vivirla, si es así. Entonces pues no hay víctimas ni nada, ni culpables, siempre son las Claro, cosas, se Y vive eso porque se incluso cuando las necesitaba cosas son vivir. violentas, por ejemplo. También, pues, esas son Incluso experiencias cuando son violentas son, ¿sí? también son experiencias que tu alma decidió pasar. No sé, pues, Ya. es- mira, sí, cuando las cosas son violentas, obviamente que, por ejemplo, cuando hay violencia en una pareja, el que pega, el que mata, comete un delito. Ahora, la persona que es víctima y que dejó ser abusada y todo, tiene que hacer un buen trabajo para sanar su autoestima y darse cuenta que ella es tan responsable como el otro de haber permitido, de haber permitido violencia hacia ella todo ese tiempo. Ahora, el delito lo comete el gallo que es violento, claro, Claro, obviamente, obviamente, porque a nadie lo van a meter presos porque se dejó pegar, pero en la ley está que, sí, que hace violencia activa, comete delito. O sea, eso hay que así. tenerlo claro. No, claro. sí, eso está claro. Yo decía que, como el Eduardo decía, cuando son estos, ¿cómo dijiste? Para no decirlo mal. Cuando son este tipo de cosas violentas, uno conoce Pues, que, no sé, pues tiene amigos, amigas que yo tengo amigas, por ejemplo, que llevan toda la vida en relaciones raras, violentas, sufriendo con hijos, y como que nunca han encontrado Claro, yo una siento buena que eso señal, es, como que se claro, ponen es que adictos yo con siento eso. es, lo que pasa es que ahí es lo que uno siempre dice y es que todos somos distintos. Y de Claro, repente yo siempre doy el ejemplo porque es verdad, dentro de una misma familia podemos estar viviendo una experiencia y todos los miembros de la familia lo van a percibir y la van a sentir y la van a registrar en sus emociones y en su cuerpo de distinta manera. Entonces todos somos distintos y cada uno tiene claro, un tiempo distinto para aprender, para sanar, para darse cuenta de que estoy equivocada. Entonces, claro. uno no puede juzgar ahí, cada tiempo de cada persona es distinto. Pero yo decía, eso también es consentido. Uno autoriza, y yo estoy hablando antes de llegar a esa vida, por ejemplo, estamos hablando ya de tu conocida, de tu amiga, o sea, el alma Claro. de esa persona antes de reencarnar ya decidió qué experiencia quiere pasar. Y para eso necesita otra persona y ahí está el otro gallo que la agrega y todo el cuento, pero son acuerdos que el alma toma Sí, antes de, sí. que a veces es raro como, o difícil de Heavy, creer, claro, porque también pasa lo mismo con los accidentes, con los asesinatos, con las enfermedades, es así. claro. bueno, lo mejor hasta acá para que no se corte de nuevo, porque me avisa aquí que está inestable la señal, así que nos vemos la próxima. Ok, nos vemos. Seguimos con Que Chao, esto. tengan muy buena Listo. noche. Chao. Chao, gracias, chao. chao. Que Chao, estemos chao. bien. Chao, chao. Chao.